Familia, hemos vuelto. ¡Holi! La vida conspira, vuelve y vuelve desde otro sitio, desde un lugar distinto y con las cosas quizá un poquito más claras. Muchísimo más claras, Andrés. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Bueno, antes que nada, nosotros, antes de estar aquí hoy contigo y con vosotros, hemos estado en silencio. Nos hemos dado un tiempo porque antes de que las cosas florezcan o vean la luz es necesario el silencio, el posar las cosas, el escucharse, y por eso ese paréntesis que hemos hecho hasta llegar a día de hoy y volver a estar aquí con vosotros y con vosotras. Y en esta nueva etapa, como decía antes, las cosas son mucho más claras, vamos a ir mucho más a foco para poder aportar algo mucho más concreto en una temática que sabemos que para vosotros y para otras es súper interesante, pero poco a poco lo iremos desvelando. Y estamos aquí con un temazo que es que, chicos, chicas, cuando queráis conseguir las cosas, ¿qué es lo más importante, Andrés? Olvidarse del resultado. Total, así que vamos a por ello. Yo voy a empezar fuerte, y es que cada uno en su día a día, tanto Miriam como yo, vivimos estos procesos de terceros, de otras personas que confían en nosotros para acompañarles en esos procesos. Miriam a nivel psicológico y en el mío en el plano un poco más físico. Pero es muy curioso cómo Miriam hace ese trabajo con sus pacientes o con las personas que acompaña. Los valientes. Eso. Teniendo muy en cuenta que la parte física es muy importante, y yo, inconscientemente o conscientemente o queriendo sin querer, también de una forma u otra también acabas acompañando a esas personas desde otro lado más allá del físico. Con lo cual, esto lo que nos lleva un poco a la conclusión es que los procesos son súper personales, pero es muy difícil tener claro realmente qué es lo que quieres, que para eso está hoy este podcast aquí. Porque lo que queremos plantearos es, si en este momento de tu vida, voy a hablar más de tu lado más personal, hostia, ¿qué es lo que quieres conseguir? ¿Qué es lo que quieres conseguir? ¿Para qué lo quieres conseguir? Y especialmente si estás dispuesto o dispuesta a pagar el precio que hay que pagar por conseguir ese algo. Y con el precio no me refiero al tema económico. Nada que ver. Nada que ver. Porque Miriam, decías ahora al principio que cada uno de nosotros ha vivido un momento en este paréntesis de silencio, de, bueno, pues parar realmente hacia dónde, en este caso con el tema del podcast, hacia dónde lo queremos enfocar y de qué manera. Qué importante, ¿no? En cualquier tipo de objetivo, precisamente es eso, es nosotros quizá lo estábamos enfocando de una manera en la que pensábamos que tenía que ser así, pero no solo para revisar lo que estás haciendo, sino para realmente darte cuenta si realmente es lo que quieres o no. Y lo más importante que en este paréntesis, también en este caso nosotros que somos lo que os aportamos a vosotros, nos hemos movido un montón y estamos en un proceso hiper mega hardcore y muy duro y entretenido que nos va a dar un resultado que queremos. Y aquí mola porque nos hemos dado cuenta que ambos tenemos objetivos similares, pero desde sitios totalmente distintos. Entonces, queremos apoyarnos también en nuestro ejemplo y en nuestra experiencia para finiquitar o terminar un poco el podcast de hoy con una conclusión que es un poco la que quizá cada uno, esa reflexión, tiene que hacer consigo mismo. Sí. Que es quizá Miriam, bueno, quizá no, Miriam en este caso está haciendo este proceso más desde la calma, desde el parar, desde el bajar revoluciones, y yo todo lo contrario, mi orden y mi organización depende del movimiento en el sentido de moverme yo para conseguirlo. ¿Les ponemos orden y organización? ¿Les ponemos orden y organización Sí, claro. a ellos? Lo primero, lo que os decíamos antes, ¿qué queréis y para qué lo queréis? Y si estáis dispuestos o dispuestas a pagar el precio que hay que pagar por ello. Yo os voy a pedir que, como siempre, yo soy muy de fan del papel y boli, que paréis el podcast para responder, oye, ¿qué quiero en este momento de mi vida? ¿Y si van conduciendo? Pues luego, después que paren y que mientras conducen no, ¿vale? Por favor. Pero lo podéis pensar igualmente, ¿eh? Sí. Mientras. Y sobre todo, hay una cosa que os voy a pedir que es, vuestras respuestas siempre están bien. Muchas veces es como, es que quiero plantearme, yo qué sé, ser millonario. Es que no, pues escríbelo. Quiero ser millonario, quiero ser millonaria, escríbelo. O yo qué sé, quiero que me crezca el pelo, pues escríbelo. Nada de lo que quieras es una tontería, una gilipollez, y lo de imposible, pues no lo sé, pero plásmalo porque en este momento es lo que deseas.
seguramente haciendo ese ejercicio te des cuenta en el punto en el que estás tú y cuál es tu contexto y qué crees que te apetece a ti. Porque uno de los problemas que veo yo, Miriam, en el día a día con las personas que acompaño, incluso conmigo mismo, es que como estamos constantemente recibiendo estímulos del exterior, ya sea por las redes sociales, o sea, en este mundo hiperconectado, yo creo que una de las partes malas es que nos enteramos de lo que hace todo el mundo. Y consciente o inconscientemente, creo que llegamos a conclusiones muchas veces que no son las nuestras. No. Plantearnos cosas que no son las nuestras de verdad. Yo voy a dar un ejemplo graciosillo. La gente que estáis en Instagram, sabéis que está súper de moda el té matcha. No hay té matcha por ningún lado, no me gusta. Pero bueno, tú lo has intentado en el sentido de, oye, ¿qué es esto del té matcha, no? Sí, es algo... ¿Tiene algún tipo de beneficio y demás? Cada uno vive su proceso. Y es un poco también lo que queremos que hagáis con nosotros. Os vamos a proponer cosas y explicar cosas, pero lo más importante para tu para qué y para lo que sea que quieras conseguir es tú que te tengas en cuenta a ti mismo o a ti misma. Porque una vez que tú te has planteado ese objetivo, Miriam, ¿cuál es la causa o el principal motivo por el cual no terminamos ese proceso, no llegamos a conseguir lo que se supone que es el objetivo que nos hemos planteado? Para mí varios motivos. El primero de realmente si es tu motivo o lo que se espera de ti o lo que está de moda, lo que quieren los demás de ti. Y lo que va a hacer que se consiga es que tú tengas tu para qué, el por qué quieres eso, el para qué lo quieres, para ti, que para ti tenga sentido, que tenga propósito. Y el segundo, y el para mí el más importante, y es a lo que nos dedicamos tú y yo en el día a día, que antes de conseguir esa meta o ese resultado hay un camino que recorrer. Y en ese camino es donde se cae o se queda la mayor parte de la gente. ¿Por qué? Porque el conseguir las cosas, materializar las cosas, y especialmente que cuando lo consigas se estabilice y se mantenga, implica un recorrido que requiere mucho, mucho de ti. Entre otras cosas, es lo que decía antes Andrés, el darte cuenta de dónde estás ahora y dónde quieres llegar. Implica el darte cuenta de qué cosas a día de hoy haces que tienes que dejar de hacer, por lo tanto hay muchas cosas de ti que tienes que dejar de hacer. Esfuerzo. Y eso implica un duelo. Y por otro lado, implica que tienes también que aprender muchas cosas, eso requiere incomodidad. Y es ahí, en esos dos puntos, el de qué parte de ti tienes que dejar y qué parte de ti tienes que desarrollar, es donde se cae todo el mundo. ¿Por qué? Porque venimos de la sociedad de la inmediatez y conseguir algo no es inmediato, y como decía anteriormente, ya no es tocarlo, es poder mantenerlo, que es lo que te da a ti estabilidad el día de mañana, confianza y seguridad en ti mismo o en ti mismo. Quizá la conclusión, Miriam, es que entonces cuando yo me planteo algo, como decíamos al principio, si solo estás pensando en el resultado, vas a estar la mayoría del tiempo más pendiente de algo que no es tu proceso, sino lo que quiero conseguir. Y luego, si consigues pasar todo esto que decías ahora y llegas, te das cuenta que eso seguramente no te llene tanto como tú pensabas, porque no has estado en el proceso. No, y luego hay un refrán que a mí me encantan los refranes, que dice que yo soy dueña de mis intenciones pero no de mis resultados. Es decir, tú puedes poner todo lo mejor del mundo y el resultado no llegar, porque a lo mejor tú en ese momento a nivel energético, a nivel de creencias, a nivel emocional no estás preparado o preparada, pero lo que tú tenías que hacer está. Y a veces pasa a la inversa, que tú te crees que no estás preparada y de repente, ¡pumba!, te llega el resultado. Entonces el resultado siempre es la consecuencia o la añadidura de lo que tú haces previamente de la persona en la que te conviertes en ese camino. Y es lo que la gente a veces pues no quiere. Hombre, porque es entretenido. Efectivamente conlleva pues eso, ese esfuerzo, ese sacrificio, ese quizá dejar de lado según qué cosas, como decía Miriam, descolgarte de cosas, hacer ese tipo de duelos que no vienen bien, nunca viene bien. Yo en mi mundo, por ejemplo... Renunciar a una parte de ti. Claro, cuando en el aspecto... Aunque sea una mierda esa parte de ti, pero... No, claro, soltar cuesta. Cuando tú te mueves a diario, entrenas y demás, o estás preparando un objetivo, el Maratón de Madrid, por ejemplo, ¿cuánta gente se lesiona por el camino? Y siempre es la misma frase, es que justo ahora me viene fatal. No, si lesionarse viene fatal siempre. El tema es que cuando tú te lesionas y tienes claro cuál es tu proceso y cuál es tu camino, el resultado es el Maratón de Madrid en abril o en octubre, lo que sea, es como una parte secundaria. O sea, te puede fastidiar no llegar, pero tienes claro cuál es tu proceso y termina por merecerte la pena, que a veces es un poco la conclusión a la que llegamos, de tanto esfuerzo para nada, porque te das cuenta que eso que te habías imaginado o que habías visto en no sé quién no era lo que a ti te llenaba.
¿no? Entonces ese proceso es, mientras tú estás viviendo ese proceso con sus incomodidades y te acabas adaptando a ese entrenamiento, ya seas mental, físico o de lo que sea, tú ya estás en el proceso. Ya digamos que el resultado llegará o no llegará, pero a ti ya lo que te mantiene motivado, que muchas veces es lo que también cuesta hacer que sigas, es decir, vale, hoy no ha sido positivo, pero es que esto suma para el proceso en el que estoy. Ya a colación de lo que cuentas, me he quedado ahí enganchada porque yo sí que he hecho la maratón de Madrid y yo cuando me la propuse no fue para llegar a la meta, ni para la foto, ni para lucir mi medalla, que esto también es un objetivo totalmente lícito y totalmente respetable, pero en mi caso era porque años atrás mi cabeza me decía que mi cuerpo escúmbero nunca iba a poder con una maratón. Y llegué a la meta. Fue un momento maravilloso, pero lo que fue maravilloso, lo que fue entretenido y lo que fue duro fue los 3 meses previos de preparación. 3, 4, cada uno 3, lo que... 4, sí, por ahí, porque yo ya corría y demás, pero lo difícil, que es un poco lo que queremos transmitir hoy, que a la meta vas a llegar, pero insisto, como consecuencia del trabajo previo. Y a mí en aquellas, lo que me supuso un reto y lo que me hizo crecer fue sacar el tiempo. ¿En qué tiempo yo iba a destinar para mis entrenamientos? Poder gestionar mi cuerpo, porque había días que estaba muy cansada y era como bajo, no bajo, tenía que bajar porque si no yo pensaba, no quiero morir el día de la maratón. Bajar a entrenar, dices. Bajar a entrenar. El que cuando te duele algo, hostia, de qué manera te vas a tratar y de qué manera vas a entrenar. Yo recordaré que perdí como 2 semanas porque me dio un dolor en el glúteo que flipas y claro, la cabeza se me fue a no lo vas a conseguir. Hostia, gestionar esos obstáculos o esos inconvenientes que tacha nuestra cabeza en el camino, ahí donde realmente es lo importante y lo que hablábamos antes, Hombre, en quién te conviertes. Donde te das cuenta si realmente ese proceso que estás viviendo es el tuyo, porque si no, ahí es donde hablamos que se queda la gente. En el primero a lo mejor no, pero al segundo, al tercero 100% que si no es el tuyo te vas a quedar seguro. Porque claro, no le encuentras ningún tipo de sentido a seguir haciendo algo. Y más cuando tu entorno lo hace fácil y nadie se lesiona, y no, entonces ahí es como, bueno, wow, la comparación. Pero ese es el problema, que nosotros nos comparamos con un entorno, lo que conocemos de ese entorno, pero luego cada uno está en su proceso. Y tiene su historia. Claro, y para uno lesionarse no es tan importante, pero lo que tiene en su casa lo es más que para ti lesionarte. Cada uno tiene su historia. Yo voy a utilizar un ejemplo, pero contrario al de Miriam. Yo cuando empecé terapia, yo lo empecé con un objetivo. Pero en ese camino, en ese proceso, ese objetivo se convirtió en secundario en muy pocas semanas y acabé entendiendo que ese proceso era tan mío y tan importante para mí que por lo que yo empecé me daba exactamente igual. O sea, era algo que yo quería todas las semanas seguir haciendo con todo lo que conlleva y la incomodidad que conlleva. Meterte en esas 4 paredes a trabajarte lo más jodido de ti o lo que más te cuesta, pero era un poco ese punto, ¿cómo se dice? De que te gusta el dolor, masoca. No, que muchas sí, un veces... punto masoca de decir, es que sé que esto en el momento me hace daño, pero es que cuando salgo de ahí y proceso e interiorizo todo lo que estoy viviendo, joder, es que te transformas en otra persona y dices, yo quiero esto. Y un poco lo que dices tú, que en el proceso y en el camino se convive con esa parte, ¿no? Con el dolor y la tranquilidad. Claro. Con la incomodidad y la tranquilidad. Y le acabas encontrando el gusto al dolor y la paz, de verdad la tranquilidad, que muchas veces es lo que no nos permitimos. El decir, jolín, es que estoy tranquilo y parece que estás haciendo algo mal. Sí, que por eso cuesta priorizarnos. Y a veces que en esa tranquilidad, sobre todo cuando vives un proceso, sea a nivel deportivo, sea a nivel personal, de todo está igual que antes, pero yo no estoy igual que antes. Claro, las cosas siguen pasando igual, pero al que le afectan distinto, el que lo vive distinto soy yo, con lo cual, efectivamente, el que ha progresado, el que ha evolucionado y el que a través de ese proceso ha llegado a otro punto soy yo. Aunque no hayas conseguido tu meta y tus objetivos, porque no. ya está pasando en el proceso otras cosas más interesantes. Claro, es que te das cuenta en todos los procesos físicos, personales o de lo que sea, que según tú vas avanzando, tus objetivos van cambiando y vas evolucionando. Un ejemplo absurdo, el que tiene toda la vida como objetivo comprarse un Porsche, cuando lo tiene, deja de ser un objetivo, y esto, sobre todo grandes deportistas de muchísimo nivel o gente que ha tenido mucho éxito empresarial y demás, todo el mundo dice lo mismo, que cuando estás ahí,
eso por lo que empezaste ya es secundario, ya estás en otras cosas, quizá ya no te llena tanto lo material porque te llenaba eso, tú tenías ese objetivo porque no lo tenías y cuando lo tienes te das cuenta que son otras cosas. Y esto lo hilo con cómo estamos enfocando este podcast hoy, que es cuando tú te marcas un objetivo, tú sueles pensar en un resultado, pero si quieres conseguir a toda costa ese resultado, tienes que entender que vas a sacrificar otras por el camino. Entonces, ¿a qué precio estás dispuesto a conseguir qué? Y por eso es tan importante que tengas claro si eso es lo que tú en ese momento quieres. Porque no puede ser que toques una cosa al 100% sin que descuides otras. No, de hecho se va a tambalear. Efectivamente. Y voy a hacer un paréntesis porque nosotros lo que hablábamos, estamos pasando un proceso también de cambio porque queremos algo y hoy es la primera vez que grabamos un podcast con tanta gente alrededor. Y antes nos daba cuenta porque estaba ahí a foco, pero hay una mesa donde la tipa y el tipo no paran de mirarnos. Eso también es parte del proceso, entonces te incomodidad. Sí, porque el proceso es que aquí cada uno lo vive de una manera y yo, que tengo menos vergüenza que nada para según qué cosas, sí que es verdad que me pongo un poco tieso aunque lo haga. O sea, es decir, es mi incomodidad, pero yo tengo claro qué es lo que... Si queremos conseguir lo que queremos, por eso estamos hoy aquí. Que conseguir lo que... Incómodos, un poco. Efectivamente. Pero aquí estamos. Y he puesto a las palomas asesinas, que también hay que tocarlo. Entonces, lo que hablábamos. Importante tu para qué, que haces el para qué también en el camino cambia. Obvio. No, pero es que ya tienes resultados ahí, ya están pasando cosas diferentes. El para qué y lo que hablábamos antes, el objetivo en sí. Todo cambia y todo evoluciona, por eso es importante, que es como yo en este caso vivo este tipo de procesos, el parar, sentarte, organizarte tú de verdad, pues lo que decía Miriam, ¿en qué momento voy a ir a entrenar? ¿Qué momento voy a sacar para ir a terapia? ¿Qué momento voy a sacar para leer? ¿Qué tengo que modificar para sacar ese tiempo? Que no es quitarle tiempo a otra persona, es reestructurarlo. Es dártelo aunque a ti. Aunque tu sensación sí que sea de se lo estoy quitando a otra persona. Claro, o entender que si hay algo que tú tienes claro que necesitas para llegar a donde quieres, por mucho que sea lo normal o no, hacerlo todos los días, si para ti eso tiene que ser así, pues hay que asumir que tiene que ser así, con la incomodidad o con lo que sea. Yo me gustaría que nos pusiesen en comentarios qué cosas son las que quieren conseguir a día de hoy, qué es lo que siente que les cuesta o qué es lo que es el obstáculo que os lleva a eso y qué precio sí que quieres pagar y qué no, porque a veces que uno quiere conseguir cosas, pero hay elementos o circunstancias vitales que no quieres poner en juego. Yo voy a poner un ejemplo para ayudar, ¿vale? Bueno, no sé si ayuda, pero bueno, voy a poner un ejemplo. Yo cuando me planteo algún objetivo deportivo, que es un poco más a lo que estoy más acostumbrado y en lo que quizá no me resulta más fácil, pero tengo mucho más entrenado estas incomodidades y si yo me planteo algo, tengo claro qué es lo que quiero y voy a por ello a tope, el hecho de que cuando yo me planteo un objetivo deportivo, claro, cuando la gente me pregunta y yo le comparto esto, claro, lo ven desde sus ojos. ¿Y cómo vas a hacer para...? Digo, claro, es que dentro de mi cabeza eso no es tan complicado como tú lo estás viendo. Tiene dificultades, pero para mí lo tengo... Quizá no es que no sea tan complicado, pero lo tengo mucho más asumido. Y esto lo hablo mucho con clientes. Quizá que necesitan más de mí para esa parte física, pero no tanto para otras cosas en las que yo sí que lo necesitaría. Que es, quizá yo... Si quisiese estudiar una ingeniería, necesitaría un profesor particular, claro, prácticamente a diario, porque no tengo ni el hábito, ni quizá la capacidad intelectual, no lo sé. Sería... Estás conociendo tus habilidades que no tienes, por ejemplo, en la organización, que dices, claro, que me vendría bien. Entonces, ese es el ejemplo de qué es lo que realmente tú estarías dispuesto a sacrificar para conseguir qué, ¿no? Sacrificar o mover. Bueno... No deja de ser un sacrificio, porque a veces mover y otras veces... miedo, por eso lo digo que... Y otras veces es quitar. Sí, todo el rato. Y no pasa nada, es que a lo mejor tenemos hábitos adquiridos que en ese momento o no nos sirven o merece la pena cambiarlos por otros. No, y que en líneas generales cuando queremos meter algo nuevo en nuestra vida, incluso si algo objeto físico, tiene un resultado o habilidades, primero siempre hay que sacar. Los duelos que hablábamos antes, el dejar ese espacio vacío para que entre lo nuevo y especialmente que en ese vacío, tú ahí es donde puedes ver qué tengo que dejar, qué tengo que soltar y qué tengo que aprender y qué tengo que coger. Desde tu prisma, acompañado, por supuesto y acompañada,
pero que tú lo veas, no que nadie te diga y tú ejecutes, porque es otra de las cosas que creo que al final a veces hace que no consigamos las cosas, que simplemente somos ejecutores de lo que nos ha hecho otra persona sin plantearnos si eso tiene que ver con nosotros o con nosotras. Esto yo por terminar con algo que a mí me llama la atención a diario, que yo cuando acompaño, ya me lo has pegado lo de acompañar, yo cuando entreno a personas o acompaño a las personas no solo a progresar físicamente, sino a entender qué pasa en su cuerpo y por qué. Es decir, si tú solo ejecutas, yo siempre pongo el mismo ejemplo, si tú solo me obedeces para hacer lo que yo te estoy pidiendo, vas a ser el mejor en esa baldosa en la que lo estás haciendo en ese momento, pero cuando salgas de esa baldosa, cuando yo no esté y cuando salgas a la calle, ¿qué va a ser de ti? Si no sabes ni lo que has hecho conmigo. Vale, sí, he hecho lo que Andrés me ha pedido, puede ser que esté más fuerte, pero soy consciente de lo que le ha implicado eso a mi cuerpo, y hay gente a lo que las sensaciones le parece una cosa del extramundo. No estamos acostumbrados y justamente esto que está explicando Andrés tiene que ver con el vivir el proceso. Obviamente al principio lo hacemos acompañados, pero eso implica que tú te conozcas a ti y que al día de mañana aprendas a guiarte a ti mismo o a ti misma. Por eso nunca un resultado puede ser inmediato, porque si no esa parte que es tan rica y es la que luego, lo que decía antes, te da esa seguridad, esa creencia en ti mismo, no la aprendes y no la vives. A mí me dijeron en terapia una vez, a respuesta de, oye, ¿a mí me va a volver a pasar esto si yo ya tengo claro por qué me ha pasado? Yo hice esa pregunta teniendo claro que la respuesta iba a ser que no, hombre, claro, si tú ya eres un crack, ¿cómo te va a volver a pasar eso, por favor? Y la respuesta fue, claro que sí, porque tú eres el mismo. Lo que ha cambiado es que tú, en este caso ahora, eres consciente de qué te está pasando en ese momento y seguramente muchas veces por qué. Otra cosa es que luego gestionarlo sea más fácil o menos en según qué circunstancia. Pero el tener ese nivel de conciencia a todos los niveles que implica vivir el proceso... emocional, a nivel intelectual, a nivel físico, a nivel energético... Eso lo cambia todo, todo, porque te siguen pasando cosas. Es decir, ir al psicólogo y solucionar un tema no es que nunca te vaya a volver a pasar nada con ese tema. Es que seguramente tú, aunque en un futuro vuelvas, lo vas a gestionar de manera distinta porque tú ya has cambiado. Al igual que cuando has vivido un proceso físico, pierdas peso o no, hayas conseguido la meta o no, tú eres otra persona. Y porque te enredan menos cuando te pasa algo. Te la lías, es verdad. Claro, verdad, vas más al grano, vas más al grano. O sea, y sobre todo que no vas tanto en tu contra, no te machacas tanto en ese... O sea, no te enredas tú mismo y tú misma. Miriam ahora le duele el glúteo si corre y no piensa si es un drama o no, entiende que es una parte del proceso, porque ya la ha vivido y la ha trabajado. Cada uno lo suyo. Tengo que hacer más fuerza. Bueno, pero que cada uno llega a sus propias conclusiones, pero que las cosas siguen pasando. Sí, porque estamos vivos. Y porque te mueves. Claro. ¿Qué quieres? ¿Tú para qué? ¿Y estás dispuesto o dispuesta a pagar ese precio? Yo quiero bicharos en los comentarios. A mí me interesa un montón. Total. De Total. cualquier aspecto, ¿eh? No tiene por qué ser ni personal, ni físico, no, de ni... cualquiera. Ahora vamos a hacer una especie de bonus, ¿no? Contando un poquito en dónde estamos Andrés y yo con un poquito de cosas, porque también estamos en proceso de conseguir cositas y el proceso también de transformarnos en otras personas y os marujaremos en cómo estamos viendo cosas, pero lo importante es, pues eso, que tienen ellos y ellas entre manos. Ya fresco, ¿eh? ¡Hala! Familia, un placer volver. Os leemos en los comentarios y vamos a estar también mucho en el día a día por Instagram, porque una de las claves de este cambio es que queríamos un día a día más con vosotros. Sí, menos técnico y más cercano. Más humano, más cercano, más del día a día, porque al final en los procesos, en ese día a día es donde nos liamos, donde nos perdemos, donde nos entran los agobios, pues ahí es donde queremos estar. Y si no nos seguís en Instagram, os dejamos por aquí la cuenta y por ahí marujeamos, que a mí me encanta marujear. Y Andrés, aunque diga que no, también te encanta marujear. Le digo eso para que me deje tranquilo. Maruja. Familia, un placer volver a casa. Sí. Besitos. Ahora llega la parte del marujeo. Antes comentaba Andrés a lo largo del podcast que, bueno, entre nosotros hay una meta común o una afinidad común, pero el proceso que tenemos que vivir cada uno de los dos es totalmente diferente. Yo ahora os voy a compartir el mío. Yo vengo de estar todos los años de mi vida prácticamente, de estar a 50 millones de cosas a la vez, de poder con todo, ir deprisa,
La vida me ha dicho que tururú, que mi cuerpo, mi alma y mi persona ya tiene que romper con eso, con lo cual me pide calma, ir despacio. ¿Qué pasa? Que yo no sé. Yo tengo que aprender a ir despacio. Y al principio, cuando empecé este camino, a mí lo que me ocurría era que cuando me paraba, mi cuerpo interiormente era como, ¿no? Esa inquietud y como que el ir con pocas cosas, ir despacio, era como estar haciendo algo malo, el no estar llegando, el que me iban a castigar. Y el verano pasado, ¿no? El verano pasado, sí, tomé una decisión, un objetivo, que no era por lo que necesitase, pero un día en la playa era como, vale, yo sé que necesito calma, no me tengo que dar caña, pero quiero evolucionar, quiero seguir aprendiendo. Y en ese momento me pregunté qué era lo que a día de hoy yo no haría. Y ahí mismo me respondí sacarme el carnet de conducir, porque yo es algo que a lo largo de toda mi vida he dicho, no lo necesito, no lo necesito, no lo veo importante, viva el transporte público. Y lo sigo pensando, pero como es algo que yo no haría, voy a hacerlo para superarme. Había aprobado el teórico, empecé con las prácticas, con la suerte que en ese momento fue como mierda que mi profesor se fue de la autoescuela. Me dejó crédito de abandono. Y bueno, en ese momento había un profe menos en la autoescuela y un coche menos, porque también el coche andaba pues un poco cucu. A mí en ese momento me plantearon cómo llenar los huecos de los otros profesores. La antigua versión de mí sí que hubiese aceptado rellenar huecos. ¿Por qué? Porque tenía que ver con mi versión antigua, con el ir corriendo, a hacerme a los demás, el voy a sacármelo ya, voy a sacármelo ya, y era como, hey, me obligué a parar, a preguntarme cómo yo quería vivir ese proceso y dije que no. Entonces he estado casi 2 meses, ¿no? Un mes y medio, 2 meses, sin dar clases y yo tenía muy claro mi para qué, que era hacerlo desde la calma y en unos horarios que a mí no me implicase cambiar mi mundo. En esos 2 meses yo he recibido mucho la opinión de que putada, es que todo lo que has conseguido lo vas a perder, las 20 clases que has hecho hasta el día de hoy no te van a ver para nada. Y en ese momento no sabía si iba a perder o no iba a perder, pero tenía muy claro que lo que más me frenaba durante los años atrás, a la hora de sacarme el carnet de conducir, lo había perdido, que era el miedo. Y yo ya con eso había ganado. Hace poco me he incorporado, me he dado cuenta de que no tengo miedo, de que no había perdido absolutamente nada y de hecho que soy un poco kamikaze en las rotondas, así que estoy en ello. Se me plantean retos de cambiar horarios, pero es como, hostia, ¿tú qué quieres para ti? Y en ese pequeño día a día es donde he tenido que transitar mi miedo, mis vértigos de acelero o lo hago como en este momento yo quiero las cosas para mí con calma. Así que esa es mi parte que os comparto, el proceso que os comparto de pasar de vivir corriendo a vivir en calma y tranquila, que es entretenido. Pero estoy muy orgullosa de mí. Bueno, ahora viene mi marujeo, como dice Miriam. Yo quiero compartir con vosotros que la parte incómoda de mí es parar a pensar de verdad qué es realmente lo que yo quiero y de qué manera tengo que hacerlo. Es decir, generalmente me tiendo a dispersar mucho más con haría, me gustaría y demás, que no tanto en el bajarlo a tierra, como dice Miriam, y pararme a pensar desde dónde tengo o de qué manera tengo que empezar para que algo cambie fuera. Tiene que pasar o generalmente pasa por cambiarlo tú dentro. Y es curioso porque de manera un poco sin querer ordené ciertas cosas en mi vida a nivel personal que en ese momento eran totalmente secundarias para mí y no me daban ningún tipo de, o a priori yo sentía que no me iban a dar absolutamente nada para conseguir cualquier otra cosa que yo me estaba planteando en ese momento. Y la verdad es que sí. Entonces, eso que yo moví para mí fue el orden en mi casa. No es el hecho de que yo no tuviese ningún tipo de orden, sino que el tema de los olores, el espacio, el ambiente, cómo lo cuidas y demás. Y me di cuenta que partiendo de algo que yo ya había hecho alguna vez, pero no lo había sostenido nunca en el tiempo, lo había hecho de manera muy puntual y demás, y sí era consciente de lo bien que me hacía eso en ese momento, pero nunca volvía a esa sensación cada vez que lo necesitaba. Entonces, esta vez, que ha sido hace relativamente poco, a raíz de ese cambio
desde otro sitio, desde un punto de vista mucho más consciente, se han movido cosas por las que yo estaba luchando exteriormente desde hace un tiempo y la realidad era, en mi sensación, y la realidad era que me estaba dando contra un muro todo el tiempo. Entonces quizá cuanto menos hice para afuera y más hice para adentro fue cuanto más cambio noté fuera. Entonces, un poco con el tema del podcast de hoy es que realmente mi sacrificio no era tanto en función a lo externo que yo quería conseguir o en lo que yo estaba trabajando, sino en empezar por una cosa mucho más básica que en mi caso es lo que más me cuesta, que es pasar esa incomodidad de cuidar mis cosas para ser capaz de luego poder cuidar o trabajar en otras. Y tengo que decir que este podcast se llama La vida conspira a tu favor por algo. Yo creo en ello, es una cosa que a mí me ha inculcado, me ha transmitido Miriam, pero yo creo totalmente en ello, por cosas como esta, que no es la primera vez que me pasan y es lo que hablábamos antes. No siempre vas a ser consciente de todo, pero cuando ya has transitado varias veces por ese tipo de procesos, siendo, pues eso, estando muy en él, quizá no te das cuenta todo el rato, pero cuando te das cuenta eres hiperconsciente y eres capaz de encontrarle el sentido de verdad a ese proceso, sin ver solo qué es lo que quieres conseguir, sino viendo de qué manera o hasta qué punto estás dispuesto a sacrificar, en mi caso, esa parte incómoda que para cualquier persona es su día a día y para mí no. No es nada físico ni simplemente es parar a hacer cosas, en mi caso para mí, que conllevan nada más que tiempo y presencia en lo que estás haciendo. Y casualmente, insisto, como en alguna otra ocasión en mi vida, en el momento que yo toqué eso, olvidándome, como se llama hoy un poco o como hemos titulado el podcast, de cuando te planteas un objetivo, olvídate del resultado, cuanto menos he estado en el resultado ha sido cuando más me ha llegado de manera real, material y física. Con lo cual, ese es mi marujeo que me ha movilizado de la leche estos días y lo hago desde la humildad absoluta de que mientras os lo estoy contando soy consciente de lo que me cuesta estar en estas, como para cada uno será lo que sea que os cueste el camino hacia lo que queréis. Entonces, mi reflexión no es tanto cuál es el final, sino cuántas piedras tengo que pisar, apartar, saltar o sortear por el camino para llegar ahí, siendo consciente que nunca va a ser un camino liso, fácil y demás. Entonces, ese es mi marujeo.